Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 15 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título de este módulo es Historia del cine latinoamericano, parte 15, el cine de Colombia y Venezuela. Comenzamos con el cine de Colombia. El cinematógrafo llegó a Colombia en 1897 y poco después comienza la Guerra de los Mil Días, una guerra civil que duró hasta 1902 y que retrasó la producción cinematográfica del país. Como ocurrió en otras muchas geografías, las primeras imágenes en celuloide mostraban paisajes y eventos públicos. El primer documental colombiano fue el drama del 15 de octubre, dirigido por Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal. Describe las circunstancias que rodearon el asesinato del general Rafael Uribe y fue producido en 1915 por los hermanos Di Domenico, propietarios del Salón Olimpia de Bogotá. Duramente criticado por mostrar fotografías de Uribe fallecido y por utilizar a los asesinos del mismo en la reconstrucción fílmica, la película fue prohibida por un tribunal que además ordenó destruir las copias de la misma. La ficción tardó algo más. En 1922 se estrena el largometraje La María, dirigido por el inmigrante español Máximo Calvo Olmedo, que adaptaba la obra homónima de Jorge Isaacs. El productor y director de teatro Arturo Acevedo Ballarino, ante la crisis del teatro provocada por la llegada del séptimo arte, decidió crear en 1923 la compañía Acevedo e Hijos para producir películas. En 1924 dirigió La tragedia del silencio y en 1928 Bajo el cielo antioqueño, uno de los pocos filmes de la época que han sobrevivido hasta nuestros días. Garras de oro de 1926 es en este sentido una excepción, ya que criticaba el papel de los Estados Unidos en la separación de Panamá de Colombia en 1903. En 1928, la empresa Cine Colombia compró los estudios de los hermanos Di Domenico y cerró así el único laboratorio del país. Dedicada a la exhibición del filme extranjero, esta empresa fue la responsable de que la producción autóctona se quedara estancada hasta principios de los años 40. A este hecho se unieron los altos costos de las tecnologías del sonido y la enorme competencia del cine mexicano y argentino. A pesar de todo, y quizá animados por el éxito del cine de estos países, los primeros años de la década de los 40 vieron el estreno de 10 largometrajes de ficción. Flores del Valle, el primer largometraje argumental sonoro colombiano, Allá en el Trapiche, Golpe de Gracia, Antonia Santos, Anarcos, Senderos de Luz, Castigo del Fanfarrón, Bambucos y Corazones y El Sereno de Bogotá y La canción de mi tierra. Sin embargo, solo Allá en el Trapiche parece haber recuperado la inversión. Todas las productoras tuvieron que cerrar. Camilo Correa fundó Pelco en 1945 y Procinal en 1950 con el fin de crear infraestructura industrial para el cine colombiano, pero tras el desastre comercial de Colombia Linda del año 55, desistió de su intento y emigró a los Estados Unidos. La ausencia de industria de los años 50 no impidió que algunos intentos de cine de autor se llevaran a cabo. Es el caso de La langosta azul, un filme experimental surrealista con referencias a la vanguardia europea de los años 20 y el underground norteamericano, sobre un agente secreto que investiga unas langostas radioactivas en un pueblo del Caribe, dirigido por Álvaro Cepeda Zamudio, Enrique Grau Araujo, Luis Vicens y Gabriel García Márquez. A pesar de la falta de industria local, producciones mexicanas, españolas y de Hollywood llegaron a Colombia para rodar. Asimismo, Guillermo Ribón Alaba consigue realizar la primera película colombiana en color, La gran obsesión, en 1955. Los primeros cineastas de los años 60 se habían formado fuera de Colombia, especialmente en Europa. A este grupo, denominado la generación de los maestros, pertenecieron Guillermo Angulo, Francisco Norden, Bernardo Romero Pereiro y otros muchos. En general, las obras iniciales de estos cineastas fueron criticadas como comerciales y muy alejadas de los movimientos renovadores que estaban sucediendo en Cuba y Brasil en aquellos años.
A medida que avanzaba la década aparecieron otras propuestas alternativas que generaron tendencias en el campo del documental de principios de la década siguiente. La antropóloga Marta Rodríguez y el fotógrafo Jorge Silva rodaron Chircales en el 72 sobre los inmigrantes rurales que fabricaban ladrillos con métodos primitivos. Luis Ospina y Carlos Mayolo realizaron el cortometraje Oiga Bea en el 71, que analiza los Juegos Panamericanos celebrados en Cali, resaltando las opiniones y realidades de aquellos que no podían permitirse un boleto para asistir a los mismos. La película más popular de Carlos Álvarez del momento fue ¿Qué es la democracia?, del año 71, en el que analizaba las elecciones del año anterior. Durante las décadas de los 70, muchas de las películas realizadas en Colombia fueron acusadas de explotar la pobreza del país para atraer público y reconocimiento internacional. A esta tendencia se la denominó pornomiseria y en ella destacan Gamín del 78, de Ciro Durán sobre los niños de la calle. Los cineastas del grupo de Cali criticaron duramente este tipo de filmes. El falso documental Agarrando Pueblo del 77 de Luis Ospina y Carlos Mayolo, miembro de este grupo, parodia la pornomiseria con una historia sobre unos documentalistas que viajan a Bogotá para grabar la miseria urbana. En busca de imágenes cuanto más sórdidas mejor, los cineastas de la ficción llegan a inventarse situaciones. En los años 80, la Compañía de Fomento Cinematográfico, Focine, llegó a apoyar a 200 producciones de diferente metraje, entre ellas alrededor de 30 largometrajes. Desgraciadamente, la productora apenas sobrevivió a la siguiente década. En los 80 podemos destacar el cine comercial de gran éxito de Gustavo Nieto Roa, con filmes como El taxista de 1980. El cine más crítico sería el de Luis Ospina y Carlos Mayolo, que en Carne de tu carne del 83 y La mansión de Araucaima del 86 examinan la decadencia de la aristocracia rural. El luego Nobel de Literatura Gabriel García Márquez colabora en varios proyectos cinematográficos de la década. Escribe el guión para Milagro en Roma del 88 de Lisandro Duque y participa en Técnicas de duelo del 88 de Sergio Cabrera. De este último cineasta es La estrategia del caracol del año 93, que obtuvo un éxito de taquilla sin precedentes en el cine colombiano y un gran reconocimiento internacional. El filme narra las tribulaciones de los inquilinos de un edificio antiguo en el centro de Bogotá que van a ser desalojados. Organizados por un viejo anarquista español en el exilio, los habitantes de La Casona luchan por defender sus hogares. En esta década podemos destacar también la obra de Víctor Gaviria. Cortometrista y documentalista desde los años 70, Gaviria realiza su primer largometraje de ficción en el año 90, Rodrigo de No Futuro, que es seleccionado para el Festival de Cannes. Tanto este filme como el siguiente, La vendedora de rosas del 88, muestran la crudeza de la vida de los niños de la calle. La ley de cine del 2003 parece haber ayudado a incrementar la producción nacional. El éxito de público también se hace notar en los estrenos de Soñar no cuesta nada de 2005 de Rodrigo Triana y la más reciente Uno al año no hace daño del 2015 de Dago García, que superó a La estrategia del caracol como película colombiana más taquillera de la historia del cine del país. En el 2006, Felipe Aljure ofrece en el Colombian Dream una serie de técnicas y narrativas innovadoras que han hecho que muchos miren al futuro del cine colombiano con optimismo. Asimismo, el Oso de Plata para Catalina Sandino en el Festival de Cine de Berlín por María llena de gracia del 2004 y la nominación de la coproducción El abrazo de la serpiente de 2016 a Mejor Película de Habla no inglesa en los premios Oscar ha contribuido a generar mayor visibilidad internacional para el cine colombiano. Vamos a hablar ahora sobre el cine de Venezuela. Las primeras imágenes venezolanas corresponden a los filmes Célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa,
y Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo de 1897, realizadas por Manuel Trujillo Durán en Maracaibo. El primer cortometraje documental se llamó Carnaval en Caracas y fue rodado en el 1909. 2 años después, los mismos realizadores, Gonjan y Augusto González Vidal, rodaron otro Carnaval de Caracas ya con argumento. Muchos de los primeros filmes mudos del país muestran celebraciones y actos oficiales. Otros son documentales, como hemos mencionado, pero otros se atreven a adaptar obras literarias. La Dama de las Cayenas o Pasión y Muerte de Margarita Gutiérrez, dirigida en 1916 por Enrique Zimmerman y Lucas Manzano, presentan una parodia de La Dama de las Camelias. Don Leandro el Inefable, de 1918, también de Zimmerman y Manzano, surgió a partir del sainete Ño Leandro Tacamajaca de Rafael Otazo. La Trepadora, de 1924, de Edgar J. Anzola, se basa en un cuento de Rómulo Gallegos. Augusto González Vidal rodó en 1922 Siete Fusileros, un filme bélico, y Enrique Zimmerman realizó El cementerio de Carabobo, un documental, en el año 24. Anzola continuó su carrera en 1928 con Reveron, un documental sobre los primeros años del pintor. El final de los años 20 ve un aumento en la producción cinematográfica gracias a la creación de los Laboratorios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas en Macaray por parte del presidente Juan Vicente Gómez. Amabilis Cordero, otro de los pioneros del cine venezolano, funda en Barquisimeto los estudios cinematográficos Lara. Cordero realizó el mediometraje Los Milagros de la Divina Pastora en el 28 y el mismo año La Cruz de un Ángel. Los dos filmes tenían contenido religioso y obtuvieron gran éxito. Mientras en muchas partes del mundo el sonoro se iba imponiendo, en Venezuela los costos de tal técnica hicieron que los cineastas del país siguieran realizando películas mudas. Serrano dirigió Forasteros en Caracas en 1929 y Fini, Veracochea, Ayari o El veneno del indio en 1931. 2 años después se realizaban los últimos largometrajes mudos, El relicario de la abuela de Augusto González Vidal y Calumnia de Antonio María Delgado Gómez. En 1937 se estrenan las primeras películas sonoras venezolanas, el cortometraje musical Taboga, inspirado en la canción del mismo nombre y dirigido por Rafael Rivero, y Comenzó una mañana, un largometraje de Antonio Bacé. El primer largometraje hablado fue El rompimiento, 1939, de Antonio Delgado Gómez. Del mismo año es Carambola, de Fini, Veracochea. Algunos críticos se quejan de la falta de técnica de estos filmes. Más notable parece haber sido el filme sobre las miserias de la juventud abandonada, Juan de la Calle, del 41, con Rafael Rivero como director y Rómulo Gallegos como guionista. En 1945, el cantante y actor Héctor Monteverde triunfa en Alma Llanera en un intento por realizar cine comercial. La comedia muestra su atractivo en Aventuras de Frijolito en Robustiana, del 45, y Dos sirvientes peligrosas, del 48, protagonizadas por la pareja Teresa Guinat y Carlos Fernández. Otro cómico, Amador Bendayán, apareció en Misión Atómica, del 48. En 1949, César Enríquez mostró la cruda realidad de los obreros desplazados de zonas rurales debido a la mecanización en la película La Escalinata. Luis Guillermo Villegas Blanco fue una de las figuras más importantes del momento, no solo porque creó la empresa Bolívar Films, sino porque trajo a trabajar en ella a numerosos profesionales extranjeros que luego enseñarían la profesión a los técnicos venezolanos o se quedarían en el país para desarrollar su carrera. Villegas Blanco produjo, por ejemplo, La balandra Isabel llegó esta tarde, del 49, dirigida por Carlos Hugo Christensen y que recibió gran acogida entre el público y la crítica.
En los años 50 destacó Luz en el páramo del director mexicano Víctor Urruca sobre un prisionero que se fuga y se esconde en una hacienda donde encuentra el amor. Napoleón Ordosgoiti dirigió una versión de su novela Abismos Azules bajo el título de Al sur de Margarita en 1954 y 2 años después el filme policíaco Pantano en el cielo. Ordosgoiti había nacido en 1917 y su colaboración con el cine había comenzado en 1931 cuando actuó en el filme Ayari. Trabajó como corresponsal de cine, participó en la creación de Bolívar Films y fue secretario del escritor Rómulo Gallegos. Otras películas de la década son Tambores en la colina del 56 de César Enríquez, Tierra mágica del 56 del italiano Vittorio Valentini, con su cinemascope embelleciendo los paisajes del país y contribuyendo al turismo, y Igualito a su papá del 57 de Juan Corona. Entre los documentales destaca Araya del 58 de Margot Benacerraf, que fue presentado en el Festival de Cannes y consiguió el premio de la crítica compartido con nada menos que Hiroshima Mon Amour. Araya es considerado uno de los mejores documentales del mundo y su estructura rítmica ha sido descrita como la de una sinfonía. Se ambienta en las costas del Caribe, en una zona extremadamente árida, y muestra un pueblo cuyos habitantes viven de la extracción de la sal. Otro documental que marcaría el camino del cine venezolano posterior fue Caín adolescente del año 59 de Román Chalbaud, basada en su propia obra de teatro y con gran influencia del cine de Eisenstein y Flaherty. El filme cuenta la migración de Juana y su hijo de una vida ideal en el campo a los sórdidos suburbios de Caracas. Chalbaud continuó su carrera en la década siguiente en la que rodó Cuentos para mayores, exactamente en el año 63. El tema de la marginalidad fue también tratado por Clemente de la Cerda, que comenzó en el cine a mediados de los 60 con Isla de Sal y El rostro oculto. En 1965, Mauricio Odremán Nieto estrenó la que quizás sea la primera película de ciencia ficción venezolana, Efpeun, sobre un arquitecto y una estructura funcional para encontrarse a uno mismo. En 1968 se celebró en Mérida el primer festival de cine documental latinoamericano que alentó la creación en la Universidad de los Andes de un centro de cine documental que luego se tornó en el Departamento de Cine. En poco más de 15 años, el departamento produjo alrededor de 100 filmes entre noticieros, documentales y ficción. Tras el éxito comercial de Cuando quiero llorar no lloro del 73 del mexicano Mauricio Barenstein y La quema de Judas del 74 de Román Chalbaud, el Estado comenzó a apoyar el cine de ficción. Algunos consideraban este el comienzo del boom del nuevo cine venezolano que congregó a cineastas como Mauricio Barenstein, Clemente de la Cerda y Román Chalbaud con películas comerciales y populares pero que encerraban elementos de protesta social. Chalbaud destacó con Sagrado y Obsceno del 75 y especialmente con El pez que fuma del 77. Esta última película habla de la corrupción de la sociedad y de las dinámicas de poder por medio del microcosmos que representa un burdel. Soy un delincuente del 76 de Clemente de la Cerda rompió los récords de taquilla superando a Tiburón. En los 80 el cine venezolano sigue propiciando éxitos, beneficiado además por el apoyo de Focine que comenzó a funcionar en el 1982. Destacan en estos años La graduación de un delincuente del 85 de Daniel Oropeza y Oriana del mismo año de Fina Torres. Esta última obtuvo el premio Cámara de Oro en Cannes. La crisis financiera de estos años hizo disminuir la producción cinematográfica, pero la nueva década comenzó con éxitos. Disparen a matar del año 90 o Jericó del 92 o Río Negro del 90 logran gran éxito de público y crítica y son valoradas en el exterior. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Cinematografía Nacional, los 90 no destacan por su gran número de producciones.
Resaltan, sin embargo, obras como Sicario del 95 de Joseph Noboa o Huele pega, Ley de la calle del 97 de Elia Snyder. Esta última cineasta logrará un gran éxito internacional con Punto y raya en el 2004. Un año después, Secuestro Express de Jonathan Jakubowicz se convierte en la película venezolana más vista en el país y también triunfa en el extranjero. También cabe mencionar en el 2005 El Caracazo de Román Salvaut, que a pesar de ser la película más cara de la historia del cine de Venezuela, fracasa en taquilla. Postales de Leningrado del 2007 de Mariana Rondón se convirtió en uno de los filmes venezolanos más reconocidos en contextos internacionales. En el 2009, Venecia de Haik Gazarian, con una historia de amor durante la Segunda Guerra Mundial, se alza como la más reconocida de la década. Hermano de 2010 de Marcel Raskin gana el Festival de Moscú en la categoría de Mejor Película. Otras películas destacadas de los últimos años son El chico que miente de 2011 de Marité Ugas o el documental El misterio de las lagunas. También destacan Fragmentos andinos de 2012 de Atahualpa Lichi, Pelo malo de 2013 de Mariana Rondón y ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián, Ley de fuga de Ignacio Márquez, El malquerido de Diego Rísquez o Fabio, la estética de la ternura de Luis y Andrés Rodríguez, por mencionar algunas. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.